Bueno, pues ya está grabando. Oye, a ver. ¿Cómo? A ver, sí, soy yo. Sí, estoy aquí. Oye, una pregunta, que has traído un invitado, ¿no? Sí, hemos traído a alguien para que pueda hablar. Oye, ¿y no te preocupa que la gente se entere de que en verdad no tienen ni puta idea de nada de esto? Bueno, pues que yo siempre digo que yo no sé nada de esto, que aquí el experto es el Robert y el invitado que viene hoy. Claro, pues tú ahí de falsa modestia y se va a enterar a la gente que eso de falsa modestia no es nada, que esto aquí no sabes nada. A ver, ¿has venido a decir algo en serio o no? Escolta, Abel, una cosa, a ver, se dice escucha, ¿vale? Que estamos en castellano. ¿Vas a hacer la broma de los apios? Porque vas a hablar de apis, ¿no? No, a ver, no vamos a hacer la broma de los apios. Oye, ¿y esto de qué relación tiene lo de comunicación web con las abejas? ¿Lo vas a hacer, la broma? Que no vamos a hablar de apicultura. Y escolta, ¿y eso de los inmobiliarios? ¿Vas a hacer la broma o no? Que no voy a hacer bromas, leñe, que no voy a hacer bromas hoy. Vamos a ir a hablar en serio porque quiero hablar de apis. Tenemos un invitado que está esperando el pobre, se está ya pensando, madre mía, ¿dónde me he metido? Así que dejadme en paz, iros por ahí, vamos con el episodio. Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Perdonad por esto, es que me han venido los dos demonios del catalán y el andaluz que me persiguen siempre. Hola, buenas, bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos un episodio de esos, tenemos a un crack, a un máster. Tenemos una persona que sabe un montón de lo que vamos a hablar hoy, que es de APIs. ¿Qué son las APIs? ¿Para qué sirven? Oye, ¿y esto de qué es? Esto es muy tecnológico, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de tecnología. No, tranquilos, que si se van mucho por las ramas, tanto Robert como el invitado, yo los voy a bajar para intentar explicar cosas más al pueblo, más al mundo llano. Así que no os preocupéis y vamos a hablar de APIs, qué son, para qué sirven, qué tecnologías hay, cómo podemos utilizarlas, temas de seguridad y etcétera, etcétera. Oye, ¿tengo que saber programación para poder utilizar APIs? Pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso lo sabremos en este episodio. Si te lo respondo ahora, ¿para qué traemos al invitado? Así que bueno, vamos modificando. Como siempre tenemos a Robert Menetray, tu experto en Drupal, robertmenetray.com. ¿Qué tal, Robert? Tira, que la intro es muy larga. Tira para adelante. Bueno, pues vemos que está bien, como siempre, y tenemos a nuestro invitado, que es un crack, que es Alfredo, que sabe mucho, Alfredo Jiménez, que tiene su web, algio.dev, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho perfectamente. algio.dev. Si necesitas a un desarrollador crack en Node.js, pues tienes a Alfredo, que sabe mucho. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí, deseando hablar con vosotros sobre el maravilloso y surtido mundo de las APIs. Hombre, nosotros encantados de que hayas venido, sobre todo yo, porque como yo no tengo ni idea, al menos hay otra persona que sepa que le pueda debatir cosas a Robert, porque yo no sé si Robert me engaña o no, yo me lo creo todo cuando me lo explica. Discutiremos con Robert todo lo que haga falta, hombre. Muy bien. A ver, la primera pregunta es obligada, porque quizás muchos nos escucháis, ya sabéis lo que es una API, y digáis, no, vais otra vez a explicarme qué es una API, pero bueno, por si acaso alguien que nos escucha no sabe qué es una API o para qué sirve, pues si quieres, Alfredo, empezamos por aquí. ¿Qué son las APIs? Bueno, la cuestión es que dependiendo de a la persona a la que le preguntes, pueden dar una respuesta totalmente distinta, ¿vale? Cogiendo el libro en la mano de definiciones técnicas, se puede entender una API como una abstracción normalmente pública que tiene un programa para que pueda ser utilizado sin conocer su implementación. Vale, esto es chino, ¿vale? En Aquí cristiano, son palabras chinas. Yo no me he enterado de nada. Entonces, esto... A ver si lo he entendido bien. Mira, vamos a ponerme a pruebas. Yo lo que entiendo es que tú tienes como una web, tienes datos en la nube y estos datos están en bases de datos. Y tú no quieres que la gente pueda acceder directamente, pueda hacer consultas directamente a la base de datos. Entonces yo entiendo que le das como una puerta de entrada a esa gente para que pueda hacer esas cosillas que tú puedas controlar dentro de la base de datos. Vas bien enfocado. Lo único que ahora te lo iba a traducir al cristiano, ¿vale? Porque te doy la definición técnica, pero te lo iba a traducir al cristiano para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Una API no es ni más ni menos que una forma de comunicarte con un programa. Nada más que eso, ¿vale? Qué bueno, me lo voy a tatuar esto. Una API no es ni más ni menos que una forma de comunicarte con un programa. Oye. Correcto, así de sencillo, no es más que eso. ¿Qué pasa?
que después, dependiendo de las tecnologías y de los enfoques donde está generada esa API, pues se puede complicar las cosas más o se pueden complicar menos. En realidad, aunque hoy vamos a hablar de APIs enfocadas a la web, existen APIs en muchos entornos, por no decir en casi todos los de la informática. De hecho, el propio sistema operativo con el que estás grabando este podcast está compuesto por una capa tras otra capa tras otra capa de APIs que hablan entre ellas para que tú puedas grabar el audio o que cuando le des a un botoncito ese botón haga algo. Se llama una API, que llama a otra, que llama a otra y al final desemboca en el resultado de un programa. ¿Vale? Entonces, la ventaja que tiene una API es que te permite interactuar con un programa de forma fácil, sin que tengas que saber cómo está hecho por dentro. ¿Vale? A eso me refería con lo de la abstracción. Vale, porque sí, es que yo cuando digo la palabra abstracción, yo a mí me da un ataque, ¿vale? Bueno, a ti y a todo el mundo. Vale, a ver, vosotros dos trabajáis bastante con APIs en vuestras cosas. Tú en Alfredo en Node.js, Robert más en PHP, supongo, o en JavaScript también, supongo. Robert, para ti, ¿qué importancia tiene el uso de las APIs? A ver, las dos son más desde el punto de vista del cliente, por ejemplo, llamada a un e-commerce o tal, de coger datos externos, ¿vale? Y esto después hemos usado en web, porque en mi caso trabajo en web siempre. Después sí que es cierto que hay APIs con las que comunicas, por ejemplo, como decía Alfredo, de cuando hay cosas en un mapa, por ejemplo, Google Maps, por ejemplo, tiene su propia API. Cuando hay librerías de JavaScript que hacen cosas en la web, acostumbran a también tener una API propia cada cosa. Y al final, todas las webs son un conjunto de APIs, una capa sobre capa, más o menos, como explica Alfredo. Sí, de forma muy resumida, muy brusca, pero bueno. Y la definición que daba Alfredo, yo más o menos doy la misma. Cuando mi madre, por decirlo de alguna forma, alguien que no sabe de informática me pregunta, ¿esto de una API qué coño es? Le digo, es una forma de que se comunican dos webs. Y yo, programo y medio, le digo a una web cómo se comunica con la otra, ¿vale? Eso es una API, una forma de comunicarse entre, digamos, máquinas o, en mi caso, webs. De una forma muy resumida, muy bestia de decirlo, pero bueno, creo que se entiende. Para ti, Alfredo, ¿qué importancia tiene una API en tu día a día como programador web? Lo más destacable es lo que acaba de decir ahora Robert, es muy cierto, porque una API está diseñada para que hable una máquina con otra máquina, no para que un humano hable con una máquina. ¿Vale? Lo veremos un poco más adelante y con algún ejemplo un poco más detallado, pero las APIs no están diseñadas para que las utilicen los humanos, sino para que una máquina, un servicio web o un servicio digital hable con otro servicio digital, ¿vale? A través de un contrato que establecen entre ellas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿importancias de las APIs? Pues un montón. Por ejemplo, que te permiten escalar tu proyecto de forma asimétrica. ¿Y esto qué quiere decir escalar asimétricamente? Cuando yo hago un desarrollo web, o cualquier profesional hace un desarrollo web, te encuentras que, a no ser que lo hagan es proceso, la parte de la lógica de negocio y la parte que gestiona la visual que el cliente va a ver, botoncicos, menús, desplegables, etcétera, están integradas en un mismo proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes que escalar tu aplicación porque llega un momento dado que hay mucha carga de trabajo y necesitas más máquina, estás escalando en general toda tu aplicación. Y en el fondo lo que necesitabas escalar era el backend, por ejemplo, o la parte del backend que habla con la base de datos. Entonces, teniendo el desarrollo basado en una API, lo que puedes tener es segmentar ese monolito, que la programación, el desarrollo web cuando estaba basado en backend y en frontend, todo unificado se llama monolito, ¿vale? Entonces, cuando segmentas ese monolito en dos y tienes dos proyectos distintos, uno que es tu backend, tu lógica de negocio, lo que gestiona a los usuarios, lo que gestiona pagos, lo que gestiona envío de correos, etcétera, etcétera, etcétera. De aquella parte que se encarga de pintar ventanas, pintar menús, controlar si hay un login, controlar X. Si las tienes separadas es mucho más fácil y mucho más rentable la posibilidad de escalar solo aquello que necesitas escalar y dejar el resto de la aplicación sin tener que meterle más hierro, por ejemplo. ¿Vale? O sea, la escalabilidad es un factor clave en este caso. Claro, aquí también te permite que tú puedas, tú por ejemplo, aquí tendrías una API cerrada, ¿no? Que tendrías, solo es tu web, tu frontend, mejor dicho, comunicando con tu backend, que solo tu frontend conoce cómo comunicarse tu backend. Pero claro, incluso yendo un paso más allí, te permitiría abrir la API del backend para que otras personas puedan crear los frontend y escalar el sistema sin tú tener que ir creando frontends todo el rato, por ejemplo. Sí, de hecho eso es una de las patitas de unas cosas que quería comentar un poco más tarde que se llama API Economy.
que es los modelos de negocio están basados en el desarrollo de APIs. Pues dejamos un cliffhanger para más tarde. Vale. Y así perfecto. os mantenemos en el podcast porque, a ver, hemos de decir que hoy es la primera vez, Robert, que tenemos escaleta, ¿eh? Bueno, tenemos el MVP de una escaleta porque simplemente tenemos más o menos un orden de las cosas que queremos hablar, porque yo dije, a ver, voy a hacer más o menos un orden de las cosas que quiero hablar, pero se lo voy a pasar a Alfredo y a Robert para que lo comprueben y por si quieren añadir cosas, y Alfredo me añadió cosas, obviamente, porque eres el que sabe. Entonces, si os parece bien, a ver, el tema de la API, lo que es una API es como muy abstracto, ya está, ya se me está muriendo la parte de mi corazón, que he dicho la palabra. Hay como muchos tipos de APIs, ¿no? Hay muchas tecnologías que se involucran en el tema de las APIs. Yo solo conozco una, básicamente, que es la que más he visto, que es REST, por ejemplo, pero sé que hay muchas más maneras de comunicarse entre dos sistemas, que no es solo REST y que también son API, ¿no? Entonces, si queréis, no sé si es mejor que empieces tú, Alfredo, en esto. ¿Qué tipos de tecnologías hay? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las más importantes? No me digas todas del mundo, por favor, porque podríamos tirarnos horas, pero más o menos las 2 o 3 aquellas que se ven más en el mundo más cotidiano. Vale, mira, acabaríamos rápido con la lista, porque en realidad arquitecturas para APIs solo hay 3. Después, cómo implementas el backend ya es otra cosa. Pero como ese backend tiene una parte que es API y otra parte que es lógica de negocio, la lógica de negocio la puedes implementar de 50.000 tipos distintos, que no vamos a entrar ahí porque ya tiraremos horas hablando de esto. Pero arquitectura solamente para API hay 3. La que has comentado tú, que es la REST o RESTful, dependiendo si encaja por el 100% con el protocolo REST. La de GraphQL, que es un invento que se sacó Facebook, de la manga, que utiliza unas movidas internas un poco raras, y una que se utiliza en entornos muy, 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 muy gordos empresariales, a nivel de banca, a nivel de aseguradoras, a nivel así de gente muy tocha, que está basada en el protocolo SOAP. ¿Vale? Se utiliza la comunicación basada en paquetes XML y a no ser que quieras morir en el intento, es mejor que no te metas ahí dentro, ¿vale? Entonces, de esas 3, la más fácil de aprender, la más fácil de implementar es la RESTful. Robert, en tu día a día, supongo que utilizas más REST. ¿Has utilizado alguna de las otras dos? SOAP lo he usado bastante y es un dolor en el culo, o sea, si puedes evítalo, más que nada porque son clientes que, por ejemplo, son, entre comillas, datos sensibles o datos que, a ver cómo digo, temas de e-commerce, por ejemplo, alguna cosa muy rara se ha hecho, temas de ERPs, de datos que al final son nombres, apellidos, DNIs, datos un poco sensibles, se acostumbra a hacer en SOAP, ¿vale? Es un dolor, o sea, si puedes evítalo. Tema de rendimiento, por ejemplo, es mejor REST que no SOAP. SOAP, al ser más seguro, acabas enviando más datos y haces más comprobaciones, por así llamarlo, y acaba siendo un poco peor de rendimiento. Bueno, son cosas a tener en cuenta. Para las típicas webs, por ejemplo, por defecto te viene con una API, o creo que es por defecto, instalando un plugin por ahí, te viene con la API REST. Drupal por defecto lo viene incluido en el code, que tienes APIs de REST. Y la mayoría de aplicaciones móviles se comunican usando REST, por lo que sé yo, a menos que aplicaciones móviles no controlo. Pero que al final la mayoría de lo que es APIs web es REST o RESTful, que viene siendo lo mismo, pero porque básicamente es rápido, bastante de rendimiento muy bueno para lo que es y que es muy fácil de implementar y de escalar también. Vale, Robert, dejamos GraphQL un poco más adelante, ¿vale? Ha dicho Alfredo que SOAP es como XML, mensajes en XML, que es mensajes a nivel de etiquetas, ¿no? O sea, REST, ¿qué tipo de tecnología usa en sus mensajes? ¿Utiliza varias o una determinada? ¿O es importante el tema de la tecnología? ¿Cómo está estructurado el mensaje, digo? Lo bueno que tiene REST es que lo único que te obliga es a utilizar un conjunto de reglas básicas, que es el protocolo HTTP, que te dice, aquí tienes el protocolo HTTP, que son las llamadas del protocolo estándar, y a partir de ahí, hazlo como te dé la real gana, ¿vale? Es decir, una API REST puede trabajar con paquetes XML, o sea, con comunicación XML, igual que lo hace con un SOAP, salvando las distancias, ¿vale? Pero lo normal es que esté trabajando con paquetes o con información en formato de JSON, ¿vale? O sea, o JSON escrito. Lo normal es el JSON, ¿vale? Porque es más versátil y menos verborrágico. Si has llegado a ver un ejemplo de cómo es un paquete de comunicación XML, te quieres cortar las venas a bocados. Porque es muy verborrágico para la información que manda, está mandando demasiada
demasiado empaquetamiento, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la comunicación utilizando los paquetes JSON es mucho más versátil, más ágil, y la ventaja que tiene JSON es que además de mandar información en plano, puedes mandar también funciones. Es decir, yo quiero que en la aplicación móvil o en la web del cliente se ejecute una determinada función que no existe en cliente, entonces yo le mando un JSON con una función y la información que sea, y ese cliente es capaz de interpretar esa función y ejecutarla. Cosa que en XML pues, es bastante más complicado. Por eso, si vamos a utilizar o a implementar una API utilizando protocolo REST, pues te da la versatilidad de escoger aquel protocolo de comunicación que más te guste y que mejor se adapte a tus necesidades, ¿vale? Es decir, no te obliga a utilizar JSON o a utilizar XML, sino que te da la posibilidad de que escojas lo que tú quieras. Aquí devuelvo la pelota a Robert. El tema de cómo se estructura REST. ¿Todas las comunicaciones son del mismo tipo? ¿Hay varios tipos de comunicación dentro de REST? ¿Cómo va eso? ¿Para el tema de enviar información o recoger información? ¿Cómo funciona el tipo de comunicaciones en REST? Se pueden usar por el GET o por el POST, que son las formas de enviar los datos también tenemos. Pero como digo, al final eso depende mucho de cada aplicación. Yo, por ejemplo, acostumbro a trabajar más por GET que por POST, pero porque depende del tipo de aplicación que uses al final. No es un estándar. Aquí cada web, cada cliente hace lo que le viene en gana. A ver, un GET es tú recibes información del servidor y un POST es que tú envías información al servidor. Así es como yo lo entiendo. Y te falta el put y el delete. ¿Vale? Que el put sería tú editas información del servidor, el delete es que eliminas una línea del servidor, por ejemplo. Eliminas una línea de la base de datos del servidor, una entidad del servidor. Luego habría otros que es el patch, todos estos que ya aquí en el head, que no entraremos. Pero básicamente yo lo que entiendo es que hay 4 maneras de ejercer la información, que es ya sea enviar, recibir, editar o eliminar. De hecho, con esas 4 operaciones generas lo que hace prácticamente en todas las APIs del universo conocido, que es crear un CRUD. El CRUD es la operación básica que puedes generar con una API, ¿vale? Que es crear un recurso, leer un recurso, actualizar un recurso y eliminar un recurso. No hay más, ¿vale? Entonces, utilizando esos 4 verbos HTTP, te generas un repositorio de datos con el que interactúas utilizando llamadas HTTP sin más complicación. Vale, entonces, vamos a ver. Sabemos que REST es como la panacea, más o menos. O sea, es el go-to del mundo normal, del mundo de APIs, del mundo digital normal y corriente. Casi todas las tecnologías no-code modernas que utilizamos utilizan REST. Stripe utiliza REST seguramente. Airtable seguramente utiliza REST. Zapier seguramente utiliza REST. Todas estas cosas seguramente utilizarán REST. ¿Vale? Es como el go-to. Vemos que está estructurado entre que puedes hacer operaciones GET, operaciones POST, para enviar información, recibir información, etcétera, etcétera. Y como parece como la solución mágica, ¿no? Pero ¿es verdaderamente la solución mágica? ¿Es el camino definitivo del mundo del siglo XXII, por decirlo de alguna manera? ¿Empiezan a haber cosas que puedan ser sustitutas de REST o vamos a tener REST para años? Si me preguntas a mí personalmente, te digo que vamos a tener REST para años, ¿vale? Porque la única tecnología actual que podría reemplazar a REST, o podrías decir, lo hago con REST o lo hago con X, es GraphQL. ¿Y qué pasa con GraphQL? Que es un poco extraño, un poco raro, porque no funciona igual que como... Si sabes hacer una API REST, te va a costar un poco entender cómo funciona GraphQL. Porque toma un poco las bases de cómo funcionan las APIs de SOAP y lo que hace es hacer llamadas a métodos que has definido dentro de la API. En lugar de... a ver si me explico. Tú cuando haces una API REST, normalmente lo que haces es definir unos recursos. Recurso, por ejemplo, un cliente. Y a ese cliente le defines operaciones, que son la de leer clientes, crear clientes, actualizar clientes y borrar clientes. ¿Vale? Le defines un modelo de datos que es cliente y qué operaciones voy a hacer con ese cliente. Entonces, ya haciendo una llamada, como si hicieras una llamada a una web, ya estás haciendo modificaciones sobre ese recurso, en este caso el cliente. ¿Qué pasa? Que cuando estamos trabajando con GraphQL no es así, porque tienes que saber cuál es el nombre de la función
que va a hacer determinada tarea con esa entidad cliente. En cambio, con REST, todas se llaman igual. Es decir, si yo quiero dame todos los clientes, es una llamada a barra cliente. Si yo quiero crear un cliente, es una llamada a barra cliente, pero con el verbo post. Es decir, cambiando el verbo de la llamada, misma llamada y cambiando el verbo, estás haciendo una cosa, estás haciendo otra. En cambio, con GraphQL, tienes que saber cómo se llama la entidad que han definido y cómo llamarla. Porque la llamada para crear un cliente puede ser create client y para actualizarlo puede ser update client. O como la hayan definido, Dios sabe cómo lo hayan definido. Y luego una pregunta, ¿cómo va el tema del camel o de la capitalización? O sea, ¿se distingue si, imagínate que pongo update client con la U mayúscula y la C mayúscula? ¿Es diferente que update client la U minúscula y la C minúscula? Sí, es diferente, correcto, sí. Porque es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, Ostras. con GraphQL tienes que saber que existen, aparte de los modelos que ya conoces, tienes que entender cómo llamar a los métodos, existen unas cosas que se llaman interceptores, o sea, es una movida de 3 pares de narices, ¿vale? Entonces, la única ventaja que le veo a GraphQL, ¿vale? La única es que la documentación está implícita dentro de la propia API, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando yo llamo a alguien, hace una API de GraphQL y expone una ruta. Es decir, si queréis hacer pedidos, llamad a esta ruta. Vale, pues llamando a esa ruta, directamente te está dando toda la documentación de la API. Y ya la puedo consultar y me es un poco más fácil. ¿Vale? Bueno, es como SOAP, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, exacto. Es igual que SOAP, porque SOAP también te da como unos contratos que te define cuáles son los métodos a los que tienes que llamar y demás historias. En cambio, con REST no es así. Con REST tú tienes que leerte aparte la documentación donde la hayan publicado y ver cómo se llaman las URLs, qué parámetros admiten, cuáles no admiten, ¿vale? Entonces, y en el caso de la documentación, sí que lo veo más fácil con GraphQL. Pero a nivel de vamos a hacer una API para dentro de 2 días, no, tienes que hacerla con REST porque si no te puedes volver absolutamente loco. En REST, la documentación que me he encontrado de que no está actualizada y también es un dolor en el culo de encontrarte cosas que no están actualizadas en documentación. Claro, una de las ventajas en SOAP o sobre todo en GraphQL, que no lo he tocado apenas, o sea, me lo estoy mirando pero no está en ningún proyecto real en GraphQL yo. Lo que entendí es esto está autoimplícita, con lo cual se supone que nunca vas a leer documentación que no está actualizada porque se supone que está dentro del código, que al final es una de las grandes ventajas. Y otra cosa que me quedó más o menos clara, aunque tengo mis dudas, es de que puedes hacer consultas muy específicas y que te devuelva, o sea, en API REST te puede devolver más datos de los que te hacen falta en tu aplicación. Y con GraphQL, sin que haga falta programar una cosa medida, solo dame esos parámetros o estos campos y te devuelve. Con lo cual te ahorras envío de datos, es más rápido en ese sentido en algunas cosas. Y creo que pues está cogiendo como es la moda de que mucha gente, ¡uy, cómo mola GraphQL! Tiene sus ventajas y desventajas, pero creo que de las grandes ventajas. No sé si, Alfredo, sabes tú más del tema este que yo. Porque... Sí, a ver, te digo que es cierto, porque la información siempre está actualizada, porque la coge directamente del código. O sea, yo hago una modificación en un código, creo un método nuevo o lo modifico o lo que sea, en el momento que guardo, esa información ya está reflejada en la documentación, ¿vale? Porque la coge directamente. Y lo que comentas de que GraphQL te permite especificar qué información quieres al detalle, también. En cambio, con REST, tú vas a obtener la información que el servidor está definido o está declarado para darte. Si se ha definido en el servidor una operación que es dame información de mis clientes y en el servidor se define que te va a dar siempre el nombre, los apellidos, el DNI y el correo electrónico, no puedes hacer nada desde el cliente para que te dé otra información distinta. Siempre te va a dar la misma información. Otra cosa es después que tú en el cliente deseches aquello que no necesites. O sea, te da todo, pero solo necesito el nombre. Bueno, pues me das todo, pero desecho el resto. Hay formas de filtrar un poco en el caso de que se haya implementado en el servidor, pero te digo, si no lo han definido en el servidor, tú desde el frontal que le estés consumiendo la información, no puedes decir, dame esto, esto, esto y esto. Porque el servidor te va a dar lo que le hayan definido que tiene que dar. ¿Vale? Ni más ni menos. En cambio, desde GraphQL, el propio cliente sí que puede decir, bueno, de toda la información de cliente solo me interesa el correo electrónico, el resto no me interesa, y te devuelve solamente ese dato. Entonces, en ese sentido, es mejor, pero te digo, la implementación, o sea, lo que es picarle el código y demás, es más complejo, no es tan fácil. Sí.
Luego, claro, ahí está el tema, entra cierta importancia el tema de versionado, ¿no? Uf, la madre del cordero. Oh no. Pues claro, si puedes ir cambiando la API, o sea, imagínate que hago un cambio, ¿no? En la API. Y vale, está muy bien, la documentación se queda guardada, pero yo como frontend, o me avisas que has hecho un cambio, es que yo no voy a estar mirándome la documentación cada semana para ver si has hecho cambios. Me vas a tener que avisar, ¿no? De que has hecho un cambio, por mucho que esté dentro de la documentación. Correcto, sí, pero aún así se utilizan unas tecnologías que se llaman, no sé si os suena, que se llaman Apollo. ¿Quieres sonar un poco? No. Pues son un conjunto de librerías que Facebook se sacó de la manga y digamos que se implementa tanto para backend como para los clientes, para las aplicaciones móviles o para el cliente web que esté utilizando la API. Y el propio Apollo te va a avisar de que hay un cambio de implementación. Vale, igualmente, si alguien quiere hacer APIs de backend, por favor, hacerlas retrocompatibles, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Vale? No os carguéis una función sin avisar, ¿vale? Haced otra, la ponéis en obsolete y si eso dentro de un año, si veis que nadie lo utiliza, la elimináis, pero por favor, de primeras no. El tema de la documentación de las APIs es un mundo aparte ya. Bueno. Sí. Imagínate que tú tienes un proyecto, ¿no? Tienes el frontend por un lado, el backend por otro. Tú tienes los implementadores del frontend que van a toda hostia, por ejemplo, pero el backend pues no va tan rápido. ¿Hay alguna manera de que el frontend pueda ir desarrollando y pueda ir ya probando cosillas sin que el backend esté del todo listo? ¿Hay alguna tecnología ahí en medio que se pueda utilizar para decir, oye, que sepas que las llamadas las voy a llamar así, que te va a devolver esto, pero que aún no lo tengo implementado del todo, pero para que puedas ir haciendo pruebas para ir haciendo el frontend? ¿Existe algo así? Sí, existe algo así, pero es algo que te guisas tú mismo, ¿vale? No es algo en plan de, me instalo la librería no sé qué y ya está. No. Teniendo la documentación y sabiendo cuáles son los métodos a los que tienes que llamar, qué parámetros necesitan y demás historias, sí que en el momento que tienes definidas esas URLs dentro del servidor, para que cuando se llame desde el frontal haya una respuesta desde el servidor, en lugar de leer esos datos desde la base de datos o desde donde corresponda, sí que se le puede devolver un objeto JSON moqueado. Es decir, tú en lo que es el manejador de rutas, aquello que atiende la petición del cliente, mejor dicho, le defines un objeto JSON con dame todos los clientes, pues en lugar de buscar esos clientes en la base de datos, te devuelvo un JSON que es una lista de clientes que yo he escrito a pedal, ¿vale? Y ahí pues estarán los nombres que te va a devolver siempre los mismos hasta que eso en realidad esté consultando la base de datos. Pues entonces, yo de momento no conozco ninguna herramienta que te haga eso que tú dices, pero sí que sé que se implementa manualmente. En plan, defino un JSON y te lo devuelvo. Por ejemplo, he usado una que se llama Swagger, joder, mira que es el chungo nombre, que a ver, es una, como dices tú, te lo guisas tú mismo, al final te pasan la documentación y tú puedes montarte, o sea, al final es una, ¿cómo explico? Es un JSON que tú montas y especificas, estas son las rutas, estos son los parámetros, devuélveme estos valores para esta ruta. Es un mockup, al final, de esta ruta tiene estos valores que devuelve, punto, ya está. Lo bueno es que al final tienes una API que te la montas en una hora o menos, y con todos los endpoints, o sea, todos los puntos a llamar, y con los datos, entre comillas, reales. Si es un mail, te devuelve un mail. Si es un número, te devuelve un número. Más o menos para hacer pruebas y tirar por el frontend, aunque el backend no esté acabado, pues sirve. Y también para testear que el backend te devuelva el mismo tipo de datos después, te puede servir para comprobar que todo es correcto. Una de las patitas de Swagger es esa, la que comentas, que te autogenera un backend o te autogenera un frontend. Te tiene la documentación hecha. Pero la otra patita, que a mí no es la que más me interesa, es que te genera una documentación viva de la aplicación. Es decir, cuando tú le pasas un JSON con toda la documentación de estas son las rutas a las que tienes que llamar y estos son los parámetros a los que puedes llamar, la propia documentación se comporta como un HTML dinámico donde puedes ir picando, se despliegan cositas, puedes escribir cosas y puedes hacer llamadas a backend desde la propia documentación. Y te puedes loguear, puedes comprobar que te está devolviendo un error cuando te tiene que devolver un error o no. Es decir, más que leer una documentación en plan plano, en plan llama aquí y pásame esto, llamas aquí, pásame esto y te voy a devolver esto otro. Con esa otra vertiente de Swagger te permite generar documentación que responde a lo que tú necesitas en ese momento. Se puede probar online tranquilamente. De hecho, te puedo pasar una URL luego si quieres por poner las notas o donde sea, que te permite juguetear con una API que está online
para que veas un poco cómo funcionan los desplegables, los menús, que es dinámico el comportamiento de esa documentación, que no es un tocho para leer simplemente, sino que puedes interactuar con ella. Qué bueno, pues sí, estaría genial. Si nos lo pudiera pasar, lo ponemos en las notas del episodio. Hablando de pruebas y hablando de probar cosillas, porque claro, quizás el frontend no está tan avanzado y el backend está más avanzado. ¿Hay algunas aplicaciones, algunos servicios que nos puedan ayudar a probar APIs, ver qué nos devuelve, hacer una llamada y tal y cual? ¿Existen algunas aplicaciones que podamos utilizar? A montones, a patadas, a camiones, a trenes de mercancías, todas las que quieras. O sea, hay un montón de herramientas de ese sentido. Y una de las más populares es Postman. Eso, en el fondo es un cliente HTTP en el que tú defines cuál es la ruta a la que quieres llamar, con qué verbo quieres llamarle y si tienes que pasarle parámetros o no pasarle parámetros. Entonces, además es open source. Te la puedes descargar gratis, te la instalas si quieres o la utilizas en el navegador. Si no quieres instalarla, quiero decir. Y desde ahí haces las llamadas que necesitas y te va a devolver la misma llamada que le haría, pues en el caso de hacerlo con el navegador. Y esto es para REST, supongo. Estamos hablando de REST todos. Pero esa de Postman también tiene soporte para GraphQL. Vale. O sea, puedes hacer llamadas de los dos tipos, de REST y de GraphQL. Y hay otra, un poco más orientada a utilizarla con GraphQL, que se llama Insomnia. Vale. Y para SOAP, por si alguno dice, es que me han pasado una API de SOAP. Primero, lo siento mucho que te hayan pasado una API de SOAP. Sí. Y segundo, ¿hay alguna aplicación? SOAP UI. SOAP UI. Facilito. Lo intentaré poner en las notas del programa. Robert, ¿tú utilizas alguna de estas? Sí, uso Postman. Antes de eso había una extensión de Chrome que también usaba. Como dice Alfredo, hay muchísimas, o sea, al final no es un problema en ese sentido. Y lo de SOAP, o porque yo soy inútil y no he encontrado ninguna más, pues sí, hay SOAP UI, pero claro, al menos cuando yo trabajaba con ello, no estaba en Linux, con lo cual tenía que tener una máquina virtual para correr Windows para instalar el SOAP UI encima. Todo muy divertido. Vaya dolor. Sí. Muy bien. Robert, tú si tienes preguntas o comentarios, tú dispara, que el podcast también es tuyo, que aquí parece que sea... No, porque que me sabe más Alfredo que yo. O sea, que ya me va bien que haya alguien más técnico que yo hablando. Vale. A ver, hemos hablado de que hay como 3 tecnologías así más utilizadas de APIs, que son REST, SOAP y GraphQL. Hemos visto que podemos utilizar aplicaciones para hacer pruebas y tal. Claro, yo supongo, pero esto lo dejo al aire y no quiero empezar debate. Que esto luego te ayuda a hacer unit testing, ¿no? Que te puedes hacer como testear a ti mismo de manera automática. Pero ya eso lo dejo ahí y un día, si un caso, ya recogemos esta semilla. Pero no va a ser hoy. Pero claro, hay como muchos lenguajes de programación. Hay como miles de lenguajes de programación. Centrándonos en los más utilizados en el mundo normal, que puede ser, no sé, JS, PHP, C#, si quieres, C++, como mucho. O sea, Java, cosas así como más mundanas, ¿no? ¿Vale? ¿Hay algunos lenguajes que sean mejor para según qué tecnología de API? ¿O más o menos con todo puedes hacer todo sin problemas? Yo creo que con todo puedes hacer de todo sin problemas. Otra cosa es después que la librería o el conjunto de librerías que se estés utilizando, pues eso, que den de sí y que estén actualizadas, que tengan una comunidad detrás. Porque no hay nada peor bueno, sí hay cosas peores en este universo, ¿vale? Pero en el sentido en el que estamos hablando, no hay nada peor que utilizar una librería o un framework que no tiene documentación o no tiene comunidad. Porque te encuentras con problemas que después dices, a ver, ¿cómo lo soluciono esto yo? ¿Cómo lo soluciono? ¿A dónde busco información? Porque si no hay comunidad, no hay nadie utilizándola. Y si no hay nadie utilizándola, la herramienta pues no funciona en condiciones, no tiene vida. Entonces, respondiendo a tu pregunta, da igual un poco en qué lenguaje lo hagas. Lo que sí hay lenguajes que te van a dar más ventajas que otros, ¿vale? Vale, me gusta por dónde vas. Venga, dime. Bien. Entonces, puede que al Robert no le guste esto. Drupal caca. No. Yo estoy hablando de lenguajes, de lenguajes. PHP. Entonces, con PHP hay 2 opciones, ¿vale? Principales para hacer APIs. Yo hablo desde mi perspectiva, seguramente Robert puede decir, pues mira, mejor esto o aquello desde su perspectiva. Desde la mía, yo apostaría, si lo haces con PHP, con 2 frameworks, uno que se llama Laravel y otro que se llama Lumen.
¿Por qué estos dos? Porque aunque son de PHP, te lo dan prácticamente todo hecho. Conexión con base de datos, integración con APIs para mandar correos, o sea, 1000 movidas. El login de usuarios también está generado. Voy a tirarme piedras a mi tejado, ¿vale? Tira. Cuando has dicho conexión con base de datos, ¿quieres decir que es como una especie de ORM? Tiene ORM integrado. Vale, para la gente que nos escuche, el ORM es como una capa intermedia que tienes entre el software y la base de datos para que tú no tengas que programar los objetos o las entidades, sino que simplemente te lo hace el ORM para ti, entendiendo cómo funciona la base de datos. Correcto. O sea, eso ya te tiene como ORM y API, ¿no? O sea, como te lo hace todo casi sin tener que programar mucho. Entonces, de hecho, estas opciones que te voy a comentar, todas tienen un URM integrado. ostras. O sea, todas, ¿vale? Y unas te darán más cosas hechas, otras te darán menos cosas hechas, pero la diferencia está en utilizar aquella con el que mejor lenguaje te manejes. O sea, si eres bueno con Python, utilizarás X, si eres bueno con PHP, utilizarás tal. Resumiendo, PHP, pues Lumen o Laravel, ¿vale? Las que tengo aquí con Java sería Spring Boot, ¿vale? Súper conocida, una comunidad enorme. Si utilizas Python, tengo dos, Django y Flask, al gusto del consumidor, ¿vale? Si utilizas Ruby, la única que hay que si funciona en condiciones es Ruby on Rails, hiper conocido, ¿vale? ¿Has dicho con Python Flask? Sí. ¿Flask y Flask RESTful es lo mismo? Creo que sí. No lo tengo, vale, es la misma librería, no lo tengo claro. Django sí que sé que tiene soporte para RESTful, pero Flask supongo que sí, ¿eh? He hecho una investigación así por encima porque no programo con Python, ni lo tengo ahí muy claro. Y si yo tuve problemas de joven con las drogas pythónicas. Pythónicas, yo me quiero meter en ese mundo del pythónico. No te metas. Sálvate. Acabarás como un yonki. Madre. No, sí, métete. Luego te comentaré por qué me quiero meter en Python. A ti que te gusta programar, te lo pasarás bien. A los que no nos gusta programar como a mí, pues acabas un poco desquiciado. Vale, perdona, sigue diciendo tecnologías que... Ya sabes, para gusto los colores. Me queda una. Si trabajo con Node, Express, que es la librería para trabajar con esto. Entonces, de todas estas, hay unas que te dan más cosas hechas y hay otras que te dan menos cosas hechas. Pero todas ellas, al fin y al cabo, son fáciles de utilizar y en poco tiempo o relativamente poco tiempo puedes tener una API REST funcionando. No sé si el Robert puede aquí comentar alguna cosa que desde su perspectiva drupalera. A ver, es esto, o sea, tú has tocado 1000 cosas y yo solo me enfoco en Drupal, o sea, en mi mundo pequeño, ¿vale? A ver, Drupal está basado en PHP, lo mismo que WordPress. Lo que decías tú de tener el ORM por el medio, o sea, al final es como una cosa, o sea, a ver cómo digo, la librería que te ayuda a generar una API de forma fácil sin tener que programarla toda tú solito y buscarte la vida. O sea, hacer una cosa en PHP a pelo no es lo mismo que basarte en un Drupal como base o en un WordPress, porque tienes plugins o módulos, depende del caso, que te ayuden más o menos. Drupal, como decía antes, lo tiene por defecto y puedes instalar algún modo que sin tocar nada de código te permite hacer una API REST muy, muy simple, que en muchos casos ya sirve perfectamente para lo que hace falta. Y claro, en mi caso, lo que toco de APIs es más en plan de yo programo el código en Drupal para que vaya a leer datos externos y los importe dentro de Drupal. O sea, me centro más en importaciones y migraciones de contenido, si un caso, por así llamarlo, o actualizaciones de contenido en vía de tallas Chrome, por ejemplo, lo más típico, que no en todo lo que comentas tú, que al final también es otro mundo. O sea, al final hay muchas aplicaciones móviles que sin APIs es que no son nada. O sea, la aplicación móvil es un follón. Tienes que, y sobre todo, saber escalar las APIs, que también no sé si hablaremos de esto, de cómo escalar una API correctamente, que es un mundo. Hablamos de lo que quieras, Robert. Pero más tarde. Dime, Alfredo. Sí, a ver, yo del mundo PHP, he trabajado con Laravel en su momento y era muy, muy rápido. O sea, desarrollas aplicaciones muy rápido. Desde mi perspectiva, y no me mates, Robert, PHP no es un lenguaje muy versátil para trabajar con APIs. Por la forma en la que trabaja internamente, consume demasiados recursos, tanto de RAM como de procesador, y a la hora de escalar no escala demasiado bien. No, te lo compro, sí, totalmente de acuerdo. Vale. Vale, yo, si me dejáis poner la nota de humor, a mí lo de Laravel no me hace ninguna gracia porque parece que digas, lo hará Abel muy rápido, ¿vale? Entonces, eso no me hace gracia.
¿Vale? Laravel. Entonces, y luego el tema del PHP, podríamos decir que PHP ahora significa otra cosa, pero que en el futuro se va a llamar ya Prehistoric Programming. No, God, please, no. Oh, Dios mío. Perdón, lo tenía que decir, es que llevo todo el rato pensando, la tengo que decir soltar en algún momento. Yo, si me permitís meter baza con el gran olvidado de programación web que nunca sale, es C#, ¿vale? Que con C# puedes hacer servidores web y puedes hacer webs, ¿vale? C# tiene su propia librería de Microsoft, que es ASP.NET Core, que ahí puedes hacer MVC, por ejemplo, puedes hacer una API, y luego si quieres consumir APIs, pues tienes la librería REST Sharp, que funciona bastante bien para consumir APIs, y luego si quieres trabajar con J, New JSON Soft te va muy bien para consumir APIs con JSON, y hasta aquí era mi puntualización, pues como nadie aquí puede hablar de C#, pues ya lo digo yo. Y yo del mundo C# lo único que conozco es que funciona o se utiliza para programar jueguecicos con Unity. Y ya está. Puede ser. A ver, a mí me gusta C# porque puedo hacer aplicaciones Windows como muy fácil, ¿sabes? Como muy sencillo. Entonces, para dummies como yo, puedes hacer un servicio Windows muy bien. Sí, es además muy versátil. Hay un montón de trabajo con C#. ¿Sí? Pero bueno, esto no es un episodio de C#, así que si os parece bien, seguimos adelante, ¿vale? Entonces ya nos ha quedado claro que no hay mejor tecnología según el lenguaje, que más o menos aquí es la librería que utilices o cómo te lo quieras montar tú, cuán difícil te lo quieras montar tú, cuán fácil te lo quieras montar tú. ¿Queremos tener una API en nuestro proyecto o no la queremos tener? ¿La necesitamos? ¿Es esencial? ¿En qué sentidos puede ser esencial? ¿En qué sentidos podemos decir, oye, mejor no la hagas? Bueno, esto lo veremos la semana que viene, que tendremos la segunda parte de este episodio, estos 2 episodios especiales sobre APIs con Alfredo. Recuerda que lo que hace Alfredo lo puedes encontrar en argio.dev, que es un crack que sabe mucho y que si necesitas cosas de Node.js y más cosas que él ofrece, allí lo puedes encontrar. Si te quieres unir al grupo de Telegram, recuerda webificando.com/comunidad, allí pones tu email y recibirás instrucciones. Esto lo hacemos para que no se nos cuelen bots y mantener la integridad del grupo y que mantenga el nivel. Y también, si te gusta Webificando y quieres colaborar para que esto siga y tener, porque no es colaborar por solidaridad, sino que pagas por tener episodio exclusivo cada semana en Premium, recuerda webificando.com/premium y allí te puedes suscribir para tener tu episodio exclusivo cada semana en que Robert y yo nos ponemos ahí a saco con nuestros proyectos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Nos escuchamos la semana que viene.